¿Qué tal, estimados estudiantes? Vamos a continuar una nueva sesión del día de hoy del área de comunicación. ¿Sí? Como les había comentado, nosotros seguimos con el área de comunicación, pero vamos a tocar temas de literatura ya que corresponde al grado al cual ustedes están cursando. ¿Sí? A ver, iniciemos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el Renacimiento. La pregunta es, ¿qué será el Renacimiento? Recuerden, ya en el primer bimestre, yo les planteaba y les decía, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de literatura, vamos un poquito sumergirnos un poco en lo que es la historia, ¿cierto? Pero para ello, recordemos que porque aquí se les conoce como corrientes literarias. Entonces, la corriente literaria que vamos a trabajar el día de hoy es el Renacimiento. Pero, ¿qué querrá decir la palabra renacimiento? ¿O qué significará? ¿A qué se referirá? ¿Qué pueden deducir ustedes de esa palabra? Por ejemplo, yo puedo o deducir que es renacer, ¿cierto? Es el renacimiento quizás de algo, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver ahora. A ver, cuando nosotros vamos a hablar de una corriente literaria, debemos situarnos siempre en un contexto histórico. ¿Para qué? Para saber y ubicarnos correctamente en qué época y durante qué tiempo, cómo es que se desarrolló esta corriente literaria, qué influencias tuvo, qué pasaba en esa época cuando surgió esto. ¿Por qué? Porque no solamente cuando nosotros hablamos de las corrientes literarias nos vamos a referir a solamente la literatura, no, sino que también vamos a referirnos a diferentes contextos o aportes que se desarrollaron en ese tiempo, ya que todos se van a complementar, tanto su música, la pintura, la literatura, su arquitectura, todo ellos van a tener una misma característica. ¿Ya? ¿Qué es el Renacimiento? Es un movimiento cultural que se va a originar en Europa, pero Europa occidental, ya no la oriental, y se desarrolló durante los siglos XV y siglo XVI, inicios del siglo XVI. Este periodo o esta corriente literaria es una época de transición entre la Edad Media e inicios de la Edad Moderna, mejor dicho, que está en el intermedio del cambio revolucionario de la Edad Moderna, ¿ya? Ahora, ¿dónde tiene su origen el Renacimiento? El Renacimiento tiene y nació, mejor dicho, que fueron donde mayormente se expusieron, fue en Italia, en Florencia, que es una ciudad de Italia. Ahí tuvo su mayor apogeo, tuvo mayores aportes. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Que fruto del humanismo, dice, determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo, a la que en la Edad Media la tenían, ¿no? Y hay una sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo, que eso lo vamos a ver la diferencia más adelante. ¿Ya? La mayoría de los exponentes dentro de la época del Renacimiento van a ser aquellos que van a estar sumergidos muchos en el campo de las artes, no solamente de la literatura, sino también de la pintura, de la música. ¿Ya? Y va a haber una vuelta a la antigüedad del cual se estaba hablando, que era la literatura griega, en el cual va a hacer que sus valores de la cultura grecolatina vuelva y hay una contemplación libre a la naturaleza. Para ellos ya va a haber esa concepción, ¿no? Por eso hay una estrecha relación en el teocentrismo y el antropocentrismo. Recuerden, teo, Dios, no algo divino. Entonces hay una vuelta por ello. La literatura del Renacimiento se van a desarrollar mayormente por las ideologías de cada autor, de cada escritor que nosotros vayamos a conocer que pertenezca a esta corriente literaria, ¿sí? Pero sus primeras manifestaciones van a surgir en Italia. Por eso se tiene como contexto histórico que la cuna de la literatura del Renacimiento es en Italia, en la ciudad de Florencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este lugar va a haber una recuperación humanista
de la literatura clásica grecolatina. Se va a retroceder un poco a revalorar dichas costumbres, pero no por completo, sino algunas que ellos consideraban que debería de permanecer, ¿no? Y se va a difundir con gran fuerza esta literatura gracias a la invención de la imprenta, porque recuerden que dentro de la literatura grecolatina había solamente una manifestación oral, ¿cierto? Al máximo que llegaba eran a un pueblo de otro pueblo, pero dentro de un mismo país, mientras que en el Renacimiento ya va a haber la imprenta, entonces se va a poder difundir a muchos más lugares las historias y la literatura que ellos plasmaban, ¿sí? Pero ¿en qué año fue esto? En el año 1450. ¿Ya? A esta corriente literaria, disculpe, se le conoce como el Dolce Stil Nuevo, ya que es un término italiano, ¿no? Que significa el dulce estilo nuevo, que es un tipo de lírica amorosa que es culta y que se va a desarrollar en Florencia en el siglo XIII. Ya, esto es una pequeña escenificación que se desarrolla en esa época y que tiene que tiene bastante importancia, es por eso que le colocan este título, ¿ya? En honor a ello. Tenemos a 3 representantes importantes dentro del estilo nuevo, a Guido Guinizelli, a Guido Galvagani y Sinode da Pistoia, ¿sí? Ahora, ¿qué características tenemos dentro del dulce estilo nuevo? Es que hay una sinceridad en la expresión de los sentimientos, no hay algo subjetivo, no es algo ridicularizando ni mucho menos exagerando, sino tal y como lo siente el ser humano en esa época, ¿no? Hay una sinceridad en ello. Hay un locus amoenos, que es un término literario que se va a referir al lugar idealizado de seguridad o de tranquilidad, ¿no? Que el mismo personaje que hayan creado los escritores de esa época van a plasmarlo como un terreno bello, algo que ellos idealizaban en esa época, ¿no? Cómo era ese lugar donde ellos se sentían tranquilos. Recordemos que la mayoría de los escritores durante ese tiempo plasmaban dentro de sus obras literarias sus vivencias, su vida, cómo ellos lo veían, ¿no? Pero ya un poco manifestándolo un poco ficticio, ¿no? Pero no se salía mucho de la realidad. Claro está que algunos los colocaban otros nombres a sus personajes que eran prácticamente ellos mismos, ¿no? Hay una cierta musicalidad, una suavidad, una elegancia y eufonía en la expresión formal, en la expresión de sus términos, ¿no? Y hay un amor concebido como una experiencia trascendente, ¿no? Que tiene repercusiones. ¿Sí? Y va a poner en contacto al enamorado con la sabiduría, la felicidad y lo divino. O sea, va a ser una persona romántica, pero razonable, ¿ya? Y la mujer va a ser ese ser angélico de naturaleza celestial que va a ser concebida como Doña Angelicata. Va a ser la musa de inspiración, pero más que eso va a ser la salvación. ¿Ya? A ellos se le va a representar como la mujer. Recordemos que en cada corriente literaria a la mujer se le toma mucho interés y también importancia dentro de las manifestaciones, ¿sí? Uno de los mayores exponentes dentro del Renacimiento es Dante Alighieri, que va a nacer en Florencia en el año 1265 y va a fallecer en Ravenna en 1321. Él es un perfecto ejemplo humanista, va a plasmar en todas sus obras, la mayoría por no decirla, la idealización o las características que tiene el Renacimiento. ¿Ya? Va a escribir en la lengua vernácula, nativa de Florencia, lo que le va a dar ese decisivo impulso como lengua de expresión literaria, ¿no? Y con el tiempo se haría ya la lengua italiana, gracias a Dante Alighieri, ¿no? Su obra maestra de Dante Alighieri es la Divina Comedia, ¿ya? Que va a estar escrito en tercetos encadenados, que es una terminología que los literatos o los lingüistas llegan o conocemos dentro del análisis profundo de cada uno de sus manifestaciones, de su escritura, ¿sí? Ahora, hay una forma métrica inventada por Dante también. El propio autor
va a estar acompañado del poeta latino Virgilio, que va a recorrer en el infierno y en el purgatorio, ¿no? Que es más que todo lo que trata su historia, ¿no? Y va a estar acompañado al final, la salvación que él va a tener al llegar al final con Beatriz, ¿no? Él va a contemplar el paraíso, su salvación, la salvación de su alma, al encontrarse con Beatriz, que es la musa y la salvación de Dante al final de la historia. ¿Por qué? Beatriz, dentro de la vida, la biografía de Dante Alighieri, es que la mujer era... Dante Alighieri estaba enamorada de Beatriz, pero en la vida real nunca le comentó que había estado enamorada. En la Divina Comedia tampoco lo dice, sino que lo representa como la salvación a su alma, ¿no? Porque él tiene un transcurso por el infierno, el purgatorio, hasta llegar al paraíso. Entonces pasa por todos los pecados en cuanto a las culpas que él tenía, ¿no? Y es un destacado por energía, hay una energía expresiva dentro de esta novela y un desgarro emocional también por cada círculo que él pasa, va a afrontar diferentes obstáculos y va a haber una originalidad en sus imágenes, ¿no? Que él va a plasmar, no que lo haya representado, porque la obra, si bien es cierto, ha sido escrita años muy atrás, en las cuales no se desarrollaba al completo todavía, pero con las perspectivas y características que Dante te da dentro de su obra, vas a poderte tú imaginar más o menos cómo era, y hay unas características bastante claras que tú los puedes imaginar. El tema central de esta novela es el destino trascendente y la reflexión acerca del alma humana, ¿sí? Porque él va a transcurrir por todos los pecados que normalmente nosotros conocemos, pero también va a haber los castigos que son sometidos a aquellos pecadores, ¿no? Entonces hay esa reflexión cuando tú lo lees, más que todo en ello, ¿no? De ahí tenemos a Humphrey Chaucer, que es nacido en 1343 y fallecido en Londres. Es un innovador lingüístico. Es considerado como el padre de la literatura inglesa moderna. Su éxito va a ser por el lenguaje, puede ser visto como parte de la tendencia histórica general hacia la creación de una literatura vernácula, siguiendo el ejemplo de Dante, ¿no? En muchas partes de Europa, la mayoría siguieron o era uno que lo seguían mucho a Dante, ¿no? Seguían ese modelo que él ya había plasmado, ¿sí? Una de sus obras son los cuentos de Canterbury, que son cuentos escritos a finales del siglo XIV y una de las obras más importantes de la literatura inglesa. ¿Sí? Son contados por un grupo de peregrinos que van a viajar desde Southwark hasta Canterbury para visitar al templo de Santo Tomás de Becket en la catedral de Canterbury, ¿no? Y va a haber mucho humanismo dentro de esta historia. Ahí tenemos a Francois de Montecourt y de Loix, que es nacido en París y va a desaparecer en 1463. No se sabe mucho acerca de la vida de Francois, ¿sí? Son bastante inciertos ya que él desaparece, ¿no? Y se toma como referencia esta fecha nada más de su fallecimiento, ¿no? Se dice de él muchas veces que él siempre era un marginal, ¿no? Un ser que era despreciado, ¿sí? Muchos estudiosos lo han exaltado como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita, en base a sus escritos, ¿no? No renovó la poesía de su tiempo, sino que dio una nueva vida a motivos heredados de la cultura medieval, que ya él conocía a la perfección, ¿no? Y los animó con su propia originalidad, personalidad. Aquí tenemos una de sus obras, que es La balada de los ahorcados, que va a estar escrita cuando esperaba su ejecución en la horca. Su vida va a tener como referencia la Guerra de los 100 Años y su cortejo de brutalidades, hambruna y epidemias. Como les decía, ¿no? La mayoría de los escritores en cada corriente literaria va a manifestar dentro de sus obras las vivencias que ellos tenían, pero lo representan de otra manera, ¿sí? Él va a ser acusado de asesinar al religioso Philippe Sarmois y va a ser obligado a huir de París, ¿sí? Después, pero nuevamente regresa al crimen y vuelve a ser encarcelado, ya que al final va a ser torturado y condenado a la horca, pero el juicio va a ser apelado. Hay
hay un conflicto ahí, ¿no? La pena es conmutada por 10 años de destierro de París y se va a perder su rastro después de ese evento, ¿no? Prácticamente la fecha de desaparición, ¿no? Y de la obra que vamos a hablar el día de hoy, que pertenece al Renacimiento, un máximo exponente, es Hamlet, que nos habla respecto a la historia del rey Hamlet, que va a vagar por su castillo. Hamlet es enterado, decide ir a verlo, pues va a sufrir por su ausencia, ¿no? Y al hablar con el fantasma va a descubrir el verdadero motivo de su muerte, que había sido asesinado por su hermano Claudio. Pero Hamlet, para confirmar sus fechas, va a decidir él representar eso lo que él había escuchado, tal y como había sucedido la muerte de su padre, va a representarlo en una escenificación, en una obra teatral, ¿ya? Ahora, al ir a ver esto, el rey Claudio, que ya era un nuevo rey, sí, se va a incomodar y Hamlet va a confirmar sus sospechas, obviamente, ¿no? Porque va a haber ya una actitud de culpa y él va a decidir vengarse. Pero ahí es lo que viene la tragedia. Por una equivocación, Hamlet va a matar a Polonio, padre de su enamorada Ofelia. Y el rey, fingiendo ayudar a Hamlet, lo va a mandar a un viaje para que huya. Pero su intención del rey era matarlo, ¿no? Pero Hamlet, superado el trance de este viaje que va a tener, va a volver a Dinamarca, donde Ofelia ha muerto ahogada. Ella muere, ¿no? Y al final lo encuentra muerto. Laertes, quien era hermano de Ofelia, va a desafiar a Hamlet a un duelo, inducido por Claudio, provocado por Claudio, ¿no? Durante el duelo, la reina, que se había casado con su cuñado Claudio, muere envenenada porque el rey Claudio había propuesto darle en la copa de vino este veneno, pero por equivocación la reina se lo toma. Entonces muere la reina, Hamlet sigue vivo. Al final, como ven esto, colocan veneno también en la espada, ¿sí? De su cuñado de Claudio, de su cuñado de Hamlet, ¿sí? Y él va a morir por una equivocación también. La espada le cae a Claudio y muere con esa espada envenenada, ¿no? ¿Sí? Y del mismo modo, Hamlet y Laertes se van a matar, ¿no? La obra va a terminar con la llegada de Fortinbras, que es el príncipe de Noruega, quien va a pretender recuperar las tierras de su padre, ¿no? Y que al final Hamlet, antes de fallecer, le comenta y le dice que vaya y cuente cómo es que en realidad había muerto, ¿no? Él y su padre, ¿sí? Y ese es el desenlace prácticamente de la historia, ¿sí? Muy bien, espero sinceramente que se me haya podido comprender. Cualquier cosita igual, dejen sus dudas, escríbanme y nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho.